Ya está Laura, está grabando. Bueno, estamos grabando, perfecto. Bueno, buenos días. Hoy no me acompaña Mariel en la cámara, que siempre está presente, al menos así en imagen. Sí, esto Bueno, aparezco como acá estás. acá estoy. Bien. Bueno, porque siempre te veo en imagen. Ahora estás con otro nombre, ¿verdad? Sí, porque el teléfono de mi hijo y no se No. puede cambiar en esta aplicación. Bien, bueno, para hoy, como Marilu le había indicado, teníamos para trabajar tres textos, que son La organización genital infantil, de 1923, El sepultamiento del complejo de Edipo, de 1924, y algunas diferencias psíquicas, perdón, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Este texto es de 1925. Vamos a intentar articularlos y abordarlos bueno, en sus intersecciones, porque están muy emparentados los textos. Estos textos nos introducen entonces en un punto del programa que se llama, bueno, la simetría sexual en la constitución edípica. Decimos, bueno, que nos introducen porque, bueno, hay que avanzar en otros textos de la producción freudiana para poder, ¿no?, profundizar en esto ¿no?, que decimos que hay una asimetría, un no paralelismo, ¿no?, en la constitución edípica. Eh, en realidad, lo que me gustaría como retomar un poco para que no quede desconectada una cosa de la otra, es lo que, bueno, en la clase pasada Marilu había trabajado, eh, dos señalamientos quería retomar. Uno que tiene que ver con este momento en el que Freud produce, en el que Freud está teorizando, donde, bueno, ya Freud cuenta con, ¿no?, con otros conceptos, con otro modo de concebir el aparato psíquico, ya tiene conceptualizada esta segunda tópica, el yo, el superyo y el ello. Bueno, ya también introdujo ese nuevo dualismo pulsional, ¿no?, con su texto El más allá del principio del placer, de 1921. Bien, entonces me parece que todo ese bagaje conceptual nos introducen como, bueno, en otro terreno, que bueno, Freud también allí ya cuenta con las identificaciones, o sea, ya conceptualizó esas tres identificaciones, que, bueno, nos sitúan como en el terreno de la salida del Edipo, también nos permiten pensar esa constitución del superyo como heredero del complejo de Edipo. Y el otro señalamiento que me parece interesante retomar para poder seguir estos textos freudianos es esta idea de, bueno, de esos tres niveles que constituyen, ¿no?, la estructura fundante del sujeto, que tienen que ver con esos niveles de lo preexistente, ¿no?, lo transindividual y lo inconsciente. O sea, estos tres niveles que articulan, ¿no?, esta estructura, ¿no?, esta estructura fundante del sujeto, la neurosis, la sexualidad, decía Marilu en la clase pasada. O sea que nos sitúan en el terreno de una ley que no es fáctica, ¿no? Que nos ubican en un más allá de lo fenomenológico. Es interesante situar esto para no quedarnos como con la historieta, ¿no?, sino con esta idea de estructura, ¿no?, donde hay ahí un lugar en el que el sujeto se aloja. Bien, para comenzar tenemos entonces este texto fundante que es La organización genital infantil, dice Freud, una interpolación en la teoría de la sexualidad. O sea, ¿qué es lo que Freud está interpolando allí? ¿Qué es lo que Freud introduce? Lo que está conceptualizando allí es justamente la fase fálica, ¿no? Donde se expresa fundamentalmente, ¿no?, el conflicto edípico. En ese texto Freud hace una recapitulación, retoma, ¿no?, como en donde había quedado, ¿no?, en sus tres ensayos sobre una teoría sexual, que es de 1905. Ahí Freud hablaba, ¿no?, de las fases ¿no?, de la libido,
Recuerdan que Freud hablaba de una fase oral, una fase sádico-anal, luego sobrevenía un periodo de latencia, hasta la metamorfosis de la pubertad, lo que daba lugar justamente a la organización genital definitiva del adulto, en la que supuestamente las pulsiones parciales, ¿no? Esta pulsión oral, esta pulsión anal, se reunirían y se sintetizarían, ¿no? Bajo este primado genital. Decimos supuestamente porque ponemos el acento en esto, ¿no? Que en realidad no hay una unificación, ¿no? De las pulsiones parciales, no hay una síntesis, si no, no habría neurosis, porque la pulsión parcial en su estructura persiste, ¿no? Es resistente a esa unificación. Bien, lo que Freud agrega entonces en esa teoría de la libido, lo que interpola, dijimos que es esa fase fálica, donde dice Freud que en la infancia el quehacer genital cobra una significatividad dominante. Y decimos, o sea, dice, ¿no? Significatividad, o sea, hay una significación que se vuelve predominante. Bien, como también lo demuestra el caso Juanito, no sé si habrán hecho alguna referencia en los prácticos al caso Juanito, donde también claramente se ve, ¿no? esa importancia que adquiere el genital en la época de la infancia. Ahora dice Freud que lo que constituye justamente esta organización genital infantil es lo que la diferencia al mismo tiempo de la organización definitiva del adulto. Esto está textual, ¿no? Dice, para ambos sexos solo desempeña un papel un genital, el masculino. Entonces, dice Freud, no hay un primado genital, sino un primado del falo. O sea que ponemos también el acento en esta idea de la preeminencia, la primacía, la premisa del falo. Sobre este eje, sobre este hilo vamos a conducir un poco la organización de los textos. O sea que la tesis fundamental que aparece en este texto tiene que ver con que la fase fálica viene a reorganizar la vía pulsional, introduce una lógica nueva, es una ley, la lógica del falo y el complejo de castración articulan la pérdida del pene en términos de una pérdida no real. O sea que el complejo de castración es la posibilidad de una pérdida o una pérdida que supuestamente aconteció. Por eso decimos de que es una lógica distinta, ¿no? Una ley que articula una pérdida no empírica. Bien, no sé si recuerdan que Freud ahí en la organización genital infantil se dedica como a trabajar lo que pasa en el varón. Él ubica allí una serie de tiempos, una temporalidad, que también es importante que la pesquemos. Él habla entonces de un primer tiempo, donde se sitúa esta premisa universal del pene, la presuposición de que todos tienen pene, o sea, no hay diferencia sexual. En un momento el niño descubre la falta de pene en la niña, pero parece no prestarle creencia, ¿no? O sea que, dice Freud, la desmiente, desconoce esa falta. Cree ver un miembro allí a pesar de todo. Cree que es pequeño y que le va a crecer. Esto textual de Freud. Pero dice, llega un momento, ¿no?, en el que hay una conclusión, dice, afectivamente sustantiva. Cree que estuvo presente y que luego fue removido. O sea que allí el niño tiene que arreglárselas, ¿no?, con la castración en referencia a su propia persona. O sea que cae presa de la angustia de castración. Ahora, lo que dice Freud allí es importante y es donde vamos también a poner el acento. Dice, solo puede apreciarse rectamente la significatividad, otra vez la idea de la significación, ¿no? La significatividad del complejo de castración si a la vez se toma en cuenta su génesis en la fase del primado del falo. O sea que acá está la articulación falo-castración.
Dice Freud que el niño adquiere la representación de un daño narcisista a raíz de la pérdida del pecho materno, de la deposición de las heces, pero solo cabe hablar de un complejo de castración cuando esa representación de una pérdida se ha enlazado con los genitales masculinos. O sea, como si hubiera, ¿no? Como previamente, ¿no? En esto del destete, ¿no? En esto de la deposición de las heces, ejercicios empíricos, ¿no? De la pérdida. Y que en realidad esas pérdidas se anudan retrospectivamente cuando se da este complejo de castración que le da otro sentido. Por eso decimos que hay una reorganización, ¿no? De la vida pulsional, una lógica nueva. Dice Carlos Cury en el texto sobre Introducción al psicoanálisis, esa pérdida en la que el sujeto se enfrenta con la diferencia de sexos como la única pérdida no empírica, es una pérdida que tiene el poder de articular y ordenar lo psíquico. O sea que esta pérdida no real articula y ordena la economía psíquica inconsciente. Y hay otra puntualización interesante en el texto sobre la organización genital, donde Freud dice que el niño en realidad no generaliza tan rápido esa falta de pene, ¿no? Como que la creencia en esa madre fálica, o sea, la madre, ¿no? Con pene, es la última que abandona el niño. Cree que solo personas culpables de las mismas mociones pulsionales en las que él habría incurrido han perdido el genital. O sea que las personas respetables como su madre siguen conservando el pene. O sea que acá lo que dice Freud es que en realidad solo más tarde, cuando descubre, ¿no? Y colige que solamente las mujeres pueden parir hijos, ¿sí? Se empiezan como a armar, ¿no? Todas estas teorías sexuales infantiles que van a dar cuenta de ese trueque, ¿no? Del pene a cambio de un hijo. Esto también hace referencia a un texto de Freud que es anterior, que se llama Sobre la transposición de la pulsión sexual, en particular sobre el erotismo anal, donde justamente trabaja esas 5 equivalencias simbólicas: pene, hijo, ese regalo, dinero, que, bueno, empiezan como a intercambiarse, a sustituirse en esta economía libidinal, justamente porque adquieren una misma significación, o una significación semejante. Bien, entonces, para terminar ¿no? Como esta conceptualización de la fase genital infantil, esta organización fálica, dice Freud, la diferencia sexual se inscribe en el inconsciente en términos de fálico o castrado. Entonces, como lo femenino y lo masculino, ahí para Freud, ¿no? No están dados de entrada, ¿no? Implican un devenir, un proceso que se alcanza después de que se atraviesa, ¿no? la metamorfosis de la pubertad, donde, bueno, hay toda una resignificación de la sexualidad infantil. Bien, entonces ubicamos la fase fálica, donde se despliega el complejo de Edipo, complejo de castración. Ahora, ¿cómo se articula, cómo se entiende la ley de la prohibición del incesto como ley fundamental del complejo de Edipo? ¿Qué satisfacción se prohíbe ahí? Ahora, tomé en realidad para hacer un cruce, ¿no? una intersección, para abordar un poco la lógica del falo, la castración, el complejo de Edipo, unas referencias de Mazzotta que aparecen en el texto Lecciones de Introducción al Psicoanálisis. Ahora, lo que podemos decir es que lo que se prohíbe es una satisfacción, ¿no? Una satisfacción en el cuerpo. Ahora, pero este cuerpo se erogeniza en un contacto con la madre. El cuerpo se sexualiza, dice Mazzotta, en un mal lugar. Con quienes se aprende es con quienes no podrá lo aprendido ser utilizado. O sea que el lugar edípico de las relaciones del sujeto con sus padres es el sitio donde incidirá ese impedimento que se llama prohibición del incesto. O sea que lo que articula esta prohibición, ¿no? Esta ley, es el ejercicio de una sexualidad por fuera
de lo familiar, por fuera de lo edípico, o sea, por fuera de lo materno, que en realidad es algo que también nos constituye. Entonces ahí también se juega como una, ¿no?, una paradoja. Ahora, el punto problemático, dice Mazzotta, es que en el Edipo cuentan más cosas que los tres personajes centrales de la tragedia. ¿Qué se juega ahí? ¿En qué están los personajes interesados? Bien, sabemos que el niño en cometer el incesto, el padre en conservar a la madre, pero ¿y la madre? No es tan sencillo. O sea que en realidad la cuestión pasa por ahí, por el deseo de la madre, ¿no? Por este falo como, ¿no?, objeto de deseo de la madre. Dice Mazzotta, no se puede reflexionar sobre el Edipo freudiano sin introducirnos en la cuestión del falo. Por eso decíamos que es tan importante prestar atención a este texto, ¿no?, de la organización genital infantil, donde Freud articula esta fase fálica y el falo como ordenador y articulador de lo psíquico. Dijimos entonces que el falo no es el pene, sino la premisa universal del pene. La loca creencia infantil de que no hay diferencia de los sexos. Entonces, es por la cuestión del falo que la castración se introduce en la estructura del sujeto. La confrontación de la premisa, o sea, el falo, ¿no?, con la diferencia de los sexos, es ahí lo que la teoría llama complejo de castración. El varón, ante la confrontación, ¿no?, con el hecho de la diferencia, o sea, se siente amenazado en su genital, él lo tiene y podría perderlo. En cuanto a la niña, que no lo tiene, anhela tenerlo, lo envidia. Entonces ahí ubicamos esta disimetría. Bien, la cuestión es que no se entiende, dice Mazzotta, la castración si se parte de los datos de hecho. Por eso al principio decíamos que no se trata de una ley fáctica. Dice, la estructura freudiana del complejo de castración sirve para ubicar la función de falta en la constitución sexual del sujeto humano. Esto quiere decir que es a partir del debe de haber que algo puede faltar. Ahí también lo que dice Mazzotta es interesante cuando lee a Freud. Dice que lo interesante de la posición de Freud no consiste en que el descubrimiento de la sexualidad comienza a estructurarse desde muy temprano, sino que esa sexualidad se estructura en torno a una falta, o sea, por el falo. Me parece que esto es importante ubicarlo, porque bueno, justamente nos permite situar que la falta en Freud tiene un lugar teórico, y es ahí donde también Lacan ancla su lectura para poder, ¿no?, releer, ¿no?, el Edipo en Freud, y bueno, el falo, la función de la castración, la función del corte. Bien, entonces es en el sepultamiento del complejo de Edipo, y también, ¿no?, en algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, donde Freud va a situar que la sexualidad sigue, ¿no?, un curso diferente, ¿no?, en los niños y en las niñas, en los varones y en las niñas. Bien, entonces es central que puntualicemos entonces la disimetría respecto al falo, ¿no?, como aquello que es nuclear, ¿no?, en el complejo de Edipo. Bien, vamos a ver qué nos dice Freud en el sepultamiento del complejo. Vamos a ubicar en todo caso el complejo de Edipo simple en el niño y en la niña. El niño dice entonces que a raíz de sus experiencias masturbatorias, que están ligadas a fantasías eróticas incestuosas, sobreviene la amenaza de castración, a la cual, ¿no?, dice, no le presta creencia, y que esta amenaza toma fuerza a posteriori, en el momento en que el niño se enfrenta con esa falta de pene en la niña. O sea que hay ahí un enlace entre esta amenaza que sobreviene en algún momento, pero que solamente adquiere significación cuando se liga a esta percepción, ¿no?, de la falta de pene en la niña. Entonces dice Freud que el yo del niño se extraña del complejo de Edipo.
por el interés narcisista de conservar el pene. Entonces resigna las investiduras libidinosas incestuosas, o sea, por identificación, o sea, esa elección de objeto, ¿no? Amorosa es sustituida por una identificación. Desexualizando las emociones eróticas, prevalecen entonces estos sentimientos tiernos hacia la madre y el niño se identifica con el padre. Dice Freud, la autoridad de ambos progenitores, introyectada en el yo, o sea, vía la identificación, forma ahí el núcleo del super yo y asegura al yo contra el retorno de la investidura libidinosa de objeto. Y ahí se instituye la prohibición del incesto. Bien, dice Freud también que este extrañamiento constituye justamente una represión. Se trata de una represión más firme, dice Freud, sostenida en una amenaza de castración. O sea que el Edipo se va al fundamento a raíz de esta amenaza, por angustia de castración. Recuerden que Freud al principio del texto se preguntaba, ¿a raíz de qué? ¿No? Se va a pique, se va al fundamento, el complejo de Edipo. Bueno, en el niño, a raíz de esta angustia de castración. Freud ahí en realidad se pregunta, ¿no? si tiene que ver con el fracaso, ¿no? Al que está condenado el complejo de Edipo, o si hay un tiempo, ¿no? Predeterminado de disolución de este complejo. Y en realidad dice, bueno, hay como una conjugación, ¿no? de ambas concepciones. O sea, él dice Freud, lo importante es ver cómo, ¿no? estos factores accidentales, estas experiencias infantiles, ¿no? Estas experiencias tempranas, ¿no? De la infancia, se conjugan con esto que es del orden de la disposición, dice Freud. Dice, en realidad, hay ahí, dice Freud, una imposibilidad interna, ¿no? Habla de cuando se pregunta, ¿no? A raíz de qué se va al fundamento del complejo de Edipo, dice, tiene que caer, dice, en realidad se va al fundamento como resultado de su imposibilidad interna. Me parece que esto hay que tenerlo presente para, bueno, para al menos dejar ahí abierta la pregunta de qué se trata esa imposibilidad interna del complejo de Edipo. Bien, con respecto a la niña, dice, ¿no? Con respecto a esta disimetría que estamos intentando situar, dice que parte del complejo de castración, sabe que no lo tiene y quiere tenerlo, o sea, cae presa de la envidia de pene, de la envidia fálica. El clítoris, dice, se comporta como un rudimento de pene, percibe que es demasiado corto y durante un tiempo se consuela con la creencia de que le va a crecer. En este punto, dice Freud, se bifurca el complejo de masculinidad. Dice Freud, en realidad, o sea, estamos en estos textos, ¿no? En estos textos en los que, en el sepultamiento del complejo y en algunas consecuencias psíquicas. Después esto se continúa reformulando en el texto La sexualidad femenina de 1933 y en la conferencia de la feminidad. Pero bueno, dice que entonces esta sexualidad infantil en la niña, anclada en esta zona erógena rectora, que es el clítoris, dice que tiene que superarse, es una fase que tiene que superarse para que pueda dar lugar al desarrollo de la feminidad, que si no se supera, bueno, hay ahí algunos obstáculos por esa vía. Lo que plantea Freud entonces es que se da un cambio de zona erógena, que es correlativo de un cambio de objeto, o sea que abandona a la madre como objeto preedípico, o sea, le reprocha, ¿no? Esta falta de pene. En realidad se anula otra serie de reproches que tienen que ver con que no le ha alimentado lo suficiente, ¿no? O sea, hay ahí algunas cuestiones que Freud toma de los observables, ¿no? De lo que escucha también en la clínica. Dice entonces que hay un cambio de zona erógena, un cambio de objeto, abandona a la madre como objeto predípico para dirigirse al padre como objeto de amor. O sea, de ahí entra y se constituye el complejo de Edipo en la niña. Bien,
Dice Freud que la renuncia al pene no se soportará sin un intento de resarcimiento, o sea que se desliza a lo largo de una ecuación simbólica, una ecuación que permite sustituir el pene por el hijo. Su complejo de Edipo culmina en el deseo de recibir como regalo un hijo del padre. Esto está textual del texto El sepultamiento del complejo. Dice, en la niña estaría ausente un poderoso motivo para instituir el super yo, dice Freud. Esto también habría que, ¿no? Revisarlo, ¿no? Dice, interrumpir ¿no? este tiempo de la organización genital infantil, dice, lo cual sería obra de la educación, del amedrentamiento externo, o sea que habría como una amenaza por la pérdida del amor de la madre, del padre. Dice Freud que el complejo es abandonado lentamente, porque los deseos edípicos no se cumplen, o sea, pero en realidad tanto el deseo de pene como el deseo de recibir un hijo permanecen en lo inconsciente. También se da esta mudanza de las emociones eróticas en aspiraciones tiernas. Y dice Freud ahí que en realidad esa mudanza está facilitada porque hay una menor contribución del sadismo, ¿no? De la pulsión sexual en la niña. O sea que, bueno, básicamente esto es el desarrollo, ¿no? del complejo Edipo simple en el niño y en la niña. Como decíamos al principio, para avanzar en este Edipo, este complejo Edipo completo, ¿no? Habría que continuar por otros textos, como decíamos, la sexualidad femenina, la conferencia de la feminidad, y bueno, también anclar la teorización que Freud introduce en el capítulo 3 del yo y el ello, que se llama el yo y el super yo o ideal del yo. Así que bueno, eso para la próxima y seguiremos, bueno, reformulando y releyendo el complejo de Edipo en Freud para seguir abordando esta disimetría en la constitución edípica.